En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas, y Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina, presentan este primer Chile Público de septiembre de los días martes, con los contertulios habituales. Marco Antonio Enríquez Ominami, a quien tenemos aquí en estudio, bienvenido. Aquí en Chile, a diferencia de junto al pueblo. En Chile, además, aquí junto a la gente, a diferencia de Luz, a quien la denuncio por viajar sistemáticamente. Viene viajando en metro, la señora... Es una broma, si alguien no lo entendió. La señora Luz Poblete, secretaria ejecutiva de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, ya estará prontamente con nosotros. Le damos también la bienvenida al señor Luis Fraile. ¿Dónde nos escucha la gente, querido amigo? Lo hace en Temuco 103.9, en Puerto Montt 96.9, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3, Punta Arenas 98.7, aquí en la capital de la República por segunda semana consecutiva. Además, la alcaldesa sigue encumbrada en la encuesta, la señora Evelyn Matei, somos 92.1. Esta es, Marco, el primer programa de septiembre. Decía yo al inicio, a mí septiembre me evoca un montón de sentimientos. Para mí, además, el mejor mes del año, el mes más lindo, es la primavera. Sonríe Fraile. Nos encanta el mes de la esperanza. Nos encanta el 18. Pero yo sé que antes de llegar a ese día, primero transitamos por una madrugada oscura que tiene que ver con el 11 de septiembre. ¿A ti te provoca sentimientos septiembre o para ti es un mes, es un agosto, es un julio, da lo mismo? Tú sabes lo rico de tener tantas cicatrices que uno cada día habla con más autenticidad, ¿eh? No quiere decir que uno haya mentido antes, sino que uno pierde la rigidez. No, a mí me pasan dos cosas que tengo vértigo por expresarla en este programa. Una, para mí es un mes muy duro, porque mi vida, si tú me ponís Marco Enrique, ponle 11 de septiembre mi apellido, porque toda mi vida cambió ahí, entera. O sea, habría sido, este es literal un punto de quiebre en mi historia personal. O sea, yo todavía nací, tenía 3 meses y todo el horror que no quiero describir, porque si no lo saben, fue un horror. Entonces, no, un mal mes para mí, a diferencia tuya. No me alcanza para la primavera, y como el 18 está pegado al 11, te confieso que se me confunden. Y después lo segundo, me pasa que como que veo, yo en eso estoy cada día más momio, por decirlo así. Estoy cada día más ajeno a los festejos, a la conmemoración. Me siento súper fuera de todo esto. Creo que de lado y lado es como manipulación permanente, un juego de grandes máscaras. La derecha sabe que no puede defender el golpe y lo defiende igual porque ve una oportunidad hoy, que no la veían hace... Si tú revisas las 3 décadas, cuando fueron los 40 años, cuando fueron los 30 40 años, o sea, cuando se celebraron los 40 años, Piñera trataba a Chile Vamos de cómplice pasivo. Y en los 30 años, el rating, yo trabajo en televisión, el mayor rating de la historia de Chile, los documentales eran los documentales muy ácidos con la derecha. Entonces creo que hay manipulación del lado de la derecha. Y también creo que hay manipulación de un cierto mundo de la izquierda. Porque tratar de decirnos que este es un momento de justicia, no es verdad. Yo en eso soy muy crítico. La justicia que llega tarde no es justicia. Y ya no hubo justicia en Chile. No la hubo. Debió haber habido cuando tenía que ocurrir. Y creo que es muy tarde. Entonces me pasa que es como lo que veo una manipulación de ¿Cuándo debía ocurrir? Cuando estaban los procesos en curso y cuando había espacio para eso el año 90 en adelante y de manera acelerada y oportuna. Terminar la dictadura. No puedes pasar 30 años después de terminar la dictadura para que recién en algunos casos se descubre que existían los asesinos. ¿Tú te das cuenta que lo padecí en carne propia? ¿No? Sí. Por ejemplo... Krasnov yo lo hice condenar, tal vez lo hizo el juez, pero 50 pero años le metí... después. Sí, pero después de la muerte de mi papá me han pasado 40 años, estoy de pelo blanco. Lo digo de otra manera más emocional. Mi abuela se murió sin que condenaran a Krasnov.
Pasó la vieja. Vamos a Aquí volver sí que es literal porque pasó la vieja doble. Era mi abuela. Pasó la vieja no conoció eso y eso me dolió. No me repara nada, para serte honesto. Bien de fondo, una condena 50 años después. Lo hice, me parece que es lo mínimo. El Estado de Derecho funciona. Me hubiera gustado que mi abuelo hubiese visto justicia y no la vio. Mira, vamos a retomar, porque esto se parece un poco a un déjà vu respecto de la semana pasada. Fíjate que todos los jueces de la Corte Suprema, casi los primeros 10 años de la vuelta de la democracia, eran todos nombrados por Pinochet. Sí. Es altamente probable que todos fueran funcionales a Pinochet. Sí. La única manera de habilitar luego muchos de los procesos fue generar cambios, retirarlos a cierta cantidad de años, jubilarlo, aumentar los ministros, y eso fueron distintas reformas constitucionales progresivas que se dieron en el tiempo, donde empezaron a llegar a la justicia, no sé si miradas más progresistas, pero a lo menos no funcionales a Augusto Pinochet. Es difícil generar y segundo, era difícil generar una justicia cuando tenías una persona que había concentrado en su persona, ni siquiera en el gobierno, en su persona, el poder durante 17 años, y luego, yo estoy convencido que el poder de Pinochet radicaba no en la moneda, el poder de Pinochet radicaba en el ejército. Un ejército que ya en democracia, tú dices que había Estado de Derecho, yo creo que no había un Estado de Derecho funcionando completamente, estuvo dispuesto a ir detrás de él porque al hijo lo estaban persiguiendo por un cheque. Y el ejército cuadrado detrás de él. Eso te demuestra un poco el nivel de influencia. Hoy en día el comandante en jefe le pide al ejército que se acuartele porque al hijo tiene un problema con cheque. Está seguro que ningún oficial respondería a ese llamado. Entonces, ¿cuál es nuevamente mi crítica? Yo siento que hubo justicia, como a ti no te gusta, en la medida de lo posible. Y además estoy convencido. Si Pinochet hubiese vivido 10 años más, yo creo que Pinochet termina en la cárcel. Porque era la fuerza de los hechos que iba empujando el asunto para allá. Pero se murió antes. Y en su momento, cuando existía a lo mejor la posibilidad de condenarlo, básicamente entre el 98, que abandona la comandancia en jefe del ejército, y muere el 2006, Pinochet. Más o menos. 2006. Bueno, en ese momento es precisamente cuando más progresos hubo en términos de juicio para Augusto Pinochet, que los abogados buscaron todos los resquicios a vivo y por haber. Pero estoy convencido que nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho fue ganando robustez, y esa robustez hubiese permitido condenar y encarcelar a Pinochet. Pero no así el 92. No así el 95. Es que es la discusión que tuvimos la vez pasada, pero yo creo que eres un traductor de Google, eres un traductor de una pregunta que nadie te hace. Lo digo, o sea, te pones a explicar y dar elementos de algo que es doméstico, nuestra historia doméstica. Entonces quiere decir que los valores, en tu explicación para entrar al debate, quiere decir que entonces el 11 de septiembre, o el mes de septiembre, que es un mes que uno podría vivir diciendo este es el momento de los valores de Chile, la moral chilena, lo que hablábamos el otro día, está torcido todo, porque todo eso son explicaciones. Era un juego de máscara entonces la democracia. Juego máscara. El presidente no era comandante en jefe. Todo esto era una gran mentira. Los tribunales hacían lo que les daba la gana. Vivíamos, te lo pongo de otra manera. Una amiga mía que trabaja conmigo el otro día, condenaron a un militar por el caso de Héctor Jara. Ella estuvo sentada en el metro con él hace un par de años. Entonces me decía, o sea, estuve sentado al lado de un violador durante ¿cuántos años vi violadores en el metro sentado al lado mío? Peligros públicos si están condenados. Peligro para la sociedad. Entonces, para ponerlo en términos gráficos, para llevarte la contra. En la moral, estamos en la dimensión moral del mes de septiembre, no en la política. Es que yo lo que discrepo de ti es que entonces es una moral tóxica. Anduvimos entonces, caminamos, nuestros hijos, nuestros parientes caminaron por las calles llenos de violadores sueltos, porque así lo decidía el poder de la derecha. Violadores sueltos, violadores que eran al Senado, violadores que eran directores de servicio electoral, Cheire, violadores. Entonces, eso es la doble moral. Dices, oye, están violando, hay un menor violado. Y nos escandalizan, bueno, hay violadores que estuvieron sueltos porque el sistema democrático chileno lo autorizó. Y yo frente a eso digo, digámoslo, la democracia chilena aceptó que los violadores caminaran libres, pero por cientos. Porque si es verdad que hubo 3.000 muertos más 70.000 torturados, quiere decir que hubo 73.000 agentes del Estado dedicados a violar. Violar personas, violar el Estado de Derecho, violar las reglas, violar las instituciones. Violadores sueltos. Eso es una enfermedad, es patológico. Entonces el mes de septiembre para
Y en eso soy más esperanzado, fíjate, soy más positivo, más optimista que toda la gente que está, y en eso soy ultra minoría. Yo te juro que es muy políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, es que creo que ya no logramos un consenso, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, ni tú ni yo, que somos más o menos moderados, ni los extremos, que son mucho más poderosos que Bópoli y que mi opción. ¿Estás de acuerdo? Hoy día el mundo de Casta es más poderoso que tu opción, que tus ideas, tus valores, y el mundo de Frente Amplio es más poderoso que mis opciones. No tiene solución esto, y por tanto creo que lo que hay que hacer es tratar de ponernos de acuerdo en ciertos elementos del lenguaje, asumiendo que somos una sociedad enferma, en esa materia. Y que ya el crimen de algún modo, no sé cómo decir, el delito se consumió. Y las encuestas me dan un poco la razón. Un bajísimo interés en estos 50 años, mezclado con un 36% de los chilenos que admiran la figura de un dictador violador, ladrón, Pinochet. Y hay que ser humilde en eso. Valoran a Pinochet. Y que el presidente hoy día mejor evaluado sea Sebastián Piñera, a quien hace 4 años atrás se le vinculaba a violaciones de derechos humanos. Pero fíjate que yo siempre he estado convencido de que la ciudadanía chilena estuvo más dispuesta a perdonarle a Pinochet violación de los derechos humanos y no así, por ejemplo, robo, corrupción. Es medio, y en eso estoy de acuerdo, hay una cuestión media patológica en nuestra visión respecto de la institución del presidente de la República, a lo mejor muy ligada a un tema de autoridad. Yo creo que Ricardo Lagos se ponía ese traje la sentía muy bien. Pero no vi a lo mejor el mismo nivel de condena en la violación de los derechos humanos que a lo mejor respecto a lo que pasó después con Dineros X, ¿no es cierto? Y con Daniel López. Con Daniel López, que era la cuenta falsa. Sí, yo por eso soy en eso curiosamente, y en eso es divertido que tú y yo tengamos, que tú estés defendiendo la conmemoración más que yo. Yo creo que como la batalla está perdida y como está en disputa, yo sí estoy porque hagamos un acto pequeño, humilde, eficaz, porque estamos divorciados. Lo otro... Vienen 9 presidentes, vienen 7 expresidentes. Vienen 3 presidentes. Petro se han ido bajando. Petro, Alberto Fernández. No. Y sin ningún acto masivo popular. Y me parece que entonces hay mucha anuncio, mucha expectativa, y en los hechos lo que va a haber es un festejo, una conmemoración a la altura de nuestro divorcio. ¿Me explico? Esto es como un matrimonio que no se lleva bien, que se divorciaron, tienen que reunirse, y ¿qué haces tú con los hijos? Una fiesta de mierda, una fiesta pequeña, porque no hay ninguna onda. Entonces, no va a ocurrir lo que yo creo que pudo haber ocurrido, pero es un problema de toda la clase política, salvo Luz Poblete y yo y tú y yo, es que no va a ocurrir un gran estadio nacional con 80.000 personas, un gran rito, nada, no hay ningún momento, a mi juicio, clímax, porque no estamos de acuerdo. Le aprovecho de dar la bienvenida a Luz Poblete, secretaria general también en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, panelista también habitual nuestro los días martes. Bienvenida. Aquí corriendo, pero no quería faltar en esta ocasión y una semana tan especial, así que aquí los venía escuchando. Marco Antonio dijo que andaba de viaje y cosas raras. Me acusaste. Sí, no. Ojalá, vengo aquí de la pega. Estaba cansado tu ausencia, estoy molesto. Ha estado intenso. Oye, estábamos conversando con Marco acerca un poco de qué sensaciones, qué emociones traía a manera de evocación el comienzo del mes de septiembre. Yo decía que a mí es un mes que me genera mucha emocionalidad y alegría, ¿no es cierto? Tiene la primavera, el 18, pero también no soy ciego de darme cuenta que antes de llegar a ese 18 de septiembre hay una madrugada oscura, gris, que tiene que ver con el 11. ¿No es cierto? Que hasta el día de hoy, y lo estamos viviendo en estos 50 años súper fuerte, eléctrico, en palabras del presidente, 50 años donde, como decía Marco, además, no va a haber relato conjunto, un 11 donde hoy, al día de ayer, el subsecretario Monsalve destinaba más de 2.000 carabineros a cautelar el acto de distintas organizaciones, instituciones, ¿no es cierto?, de estos 50 años, previniendo que probablemente la cuestión va a terminar en grados de violencia importantes. Qué difícil, porque uno, no sé, todo el mundo se pone un poco contento cuando llega septiembre, ¿no? El mes de la patria, las celebraciones, como que se empieza a acercar fin de año, empieza la primavera, calorcito, pero hay dos hitos importantes a nivel emocional, digo, que como que se contrapone a esta sensación un poco de más energía, que es lo que pasó prácticamente medio desapercibido, encontré yo, que fue el 4 de septiembre, que también se debería haber conmemorado. Es una fecha súper importante
y solo ha pasado El un triunfo año del del triunfo del rechazo. También el triunfo de Salvador Allende en Sí, 1970, las elecciones claro, además presidenciales de 1970. coincide. Pero pensemos en nuestra historia actual, lo cierto es que se cumple un año del plebiscito, del rechazo de una propuesta, además una propuesta que abrió otro proceso que hoy día está en camino y que comienza también la discusión respecto de las enmiendas. Entonces, sí hay un ambiente tenso, por eso, insisto, pasó desapercibido, pero no por eso tiene menos tensión ni la conmemoración de esa fecha para quienes no estuvieron de acuerdo con el rechazo, el 38%, pero tampoco para quienes están viviendo actualmente el proceso. Y por otro lado, la cercanía al 11 de septiembre que ha estado lleno de traspiés, lo decíamos a propósito desde los dichos y del presidente cuando estuvo en su gira por Europa, haciendo en España un homenaje al juez Garzón, que lo conversamos aquí también largamente, ahí haciendo el anuncio de hacer esta gran declaración conjunta fuera de Chile, sin contexto, entonces tampoco mandándole mensajes también a Chile Vamos, reuniéndose con ellos, tratando de llegar a esta declaración de compromiso, en un ambiente que está polarizado, porque está polarizado también por esas otras cosas que están pasando, no solamente lo que le puede traer al recuerdo los 50 años del golpe, y ojo, lo que le trae como recuerdo de la jefe de bancada de la Democracia Cristiana decía, el presidente hace invitación al diálogo y después al día siguiente te da un garrotazo. Claro, no sé a qué específicamente se podrá haber referido, pero sí se ha hecho referencia, varios personeros políticos han hecho referencia que eres un proceso de gran acuerdo, de congregar, de hacer un compromiso, por cosas que todos estamos, por cierto, que coincidimos, pero al mismo tiempo, claro, da estas señales inequívocas, creo yo, erróneas, como de por qué me haces una invitación fuera de Chile cuando ni siquiera lo has conversado conmigo, por qué me invitas a una declaración y me pones tú los 4 puntos que le manda el presidente a Chile Vamos para lo que tiene que firmar. Entonces tampoco hay mucho diálogo ni mucha conversación, entendiendo que detrás de todos yo creo que hay un ánimo que es el ánimo que se presentó durante toda la transición, ¿no? De reconciliación, de caminar juntos, de pensar en el futuro, sin olvidar el pasado, tener memoria. No sé si de manera homogénea, pero ¿tú crees que hay consenso en Chile Vamos de nunca más golpe de Estado? Mira, me encantaría poder decirte así... O a lo menos mayoritaria. Yo creo que mayoritariamente sí. ¿Consenso no? Sí. Unánime no, pero no unánime porque siempre hay los personajes. Es que yo no puedo hacerme cargo incluso del... No, dije Chile Vamos. Chile Vamos. Alessandri, no el alcalde, el diputado, que yo quiero mucho, al diputado. A ese lo quiero ¿Justificó mucho. el golpe de Estado? Claro, por eso diputado digo, por Santiago. Han dicho, los mismos parlamentarios han dicho frases que hacen pensar de que no hay un consenso general, unánime, en Chile Vamos, respecto de lo que significa el significado del golpe de Estado y si se volvieran a dar esas condiciones históricas, ¿verdad? No sé si ellos descartarían la posibilidad de volver a tener un golpe de Estado. Todos caminaríamos, ojalá que no. Evópolis es súper claro en decir no, nunca más, y hemos sido coherentes con eso. Lo discutía con Marco un ratito antes que tú llegaste. Uno dice, a ver, estábamos en off, parece. Uno dice, ok, no a los golpes de Estado, pero, no sé, el presidente Lago dando un golpe de Estado en Venezuela, y es de los primeros países que va. Era insulsa claro. el canciller, ¿no? Una vergüenza lo que hizo Lago. Y va y reconoce inmediatamente el gobierno sin enterarse de nada. Entonces, y uno dice, uno no puede. Además, yo no pongo en cuestión las credenciales democráticas del presidente Lago, ni su lucha contra la dictadura. Entonces, es como. Con los golpes de Estado, yo estoy convencido que no, pero tengo figuras emblemáticas que le ponen cierto contexto al golpe de Estado. El presidente Piñera, cuando va al acto de Cúcuta, ese era un acto parte de una operación mayor para sacar por las armas a Nicolás Maduro. Marco decía 2 semanas atrás, yo me como el Frente Patriótico. Yo me como el Frente Patriótico. En dictadura. Sí. Voy a agregarlo. Yo me como el Frente Patriótico hasta el año 80, hasta el 90, el 11 de marzo del 90, ¿o no? ¿Hasta ayer era? En dictadura. Hasta el 11 de marzo del 90. Hay una discusión después con el 88, 89, pero está bien. Okay. Dictadura. Hasta el 88 yo me como el Frente Patriótico porque en términos de filosofía política hay un montón, ¿no es cierto?, de argumentos para la rebelión contra un tirano. Cuestión que podríamos también haber justificado en su momento las protestas en Cuba.
¿no es cierto? Abiertamente una dictadura y que la gente tal vez tiene derecho a revelar. Entonces, eso de, sí, estamos en contra del golpe de Estado, pero ojo, que nos podemos comer de nuevo y no estamos exentos. 4 años atrás, también aquí, uy, le he dado duro. 4 años atrás aquí el contertulio pedía la renuncia. No, pero eso no es un golpe de Estado, no. No manipule, compañero. Eso Creo que no. Pero pedía la renuncia sí, pero de no un golpe de Estado. Pero es que No el, me el acto reuní- en Cúcuta con No, pero Miguel él- Bosé tampoco era No. el bombardear la moneda con No, Hooker es un Hunter. avión fiscal de la Fuerza Aérea de Chile pagado por todos los impuestos de todos nosotros llamar a la invasión de un país. No es lo mismo que un tuit a cara descubierta sin reunirme con militares en la noche sediciosos para decirle como un golpe a Piñera. Cuidado, o sea, no. Nunca me reuní, es más, nunca me concerté con nadie para decir, oye, además sería absurdo, pero tratemos de arribar a Piñera. No, mi opinión es que él era parte del problema y no la solución, y lo vuelvo a repetir. Eso no es ni sedicioso, no hay ninguna intencionalidad, es que yo creo que el presidente debió haber renunciado porque nos habríamos ahorrado, Eso es distinto. El Partido Comunista pedía la renuncia del presidente Piñera antes que salieran los militares a la calle. No, El día 18 de octubre el Partido Comunista estaba pidiendo la renuncia. Claro, lo que yo le imputo a la derecha, a la Unidad Popular, no es que le haya pedido la renuncia a Allende. Es que eso incluyó a Elwin. Es que se reunieron en secreto con las Fuerzas Armadas para articular un golpe de Estado. Es que aquí yo invoco un poco, vamos al rigor, porque si no, la opinión pública que uno da, que se hace cargo uno, no es sediciosa, es yo creo esto, de economía política. Es más caro que se quede que se vaya, mi opinión, sin representación parlamentaria, está claro, y compañía. La mantengo. Y yo después me iría más un paso más adelante. ¿En qué estamos hoy en el mes de ser discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Si estamos de acuerdo que nunca más un golpe, porque todo lo otro está ganado, el tema de los derechos humanos y compañía. Y lo que sí sabemos es que en la última elección, alguien que defiende el golpe obtuvo el 43% de Cast. ¿Sí? O sea, alguien que Claro, abiertamente defiende el golpe. No quiero echarle más leña porque es medio repetitivo, pero a lo que voy es que estamos profundamente divididos en un tema en que las sociedades no se dividen. No quiero ser semántico, pero más que defender el golpe, justifican el golpe en post del caos social, cultural, económico, administrativo, Que había en ese moral en el cual había caído Claro. la Unidad Popular. Lo que habíamos Tampoco Ojo, quiero ser ojo, semántico. ojo. Hitler decía que los judíos, para ser claro, también había una explicación. Uno podría citar a Hitler, mira, él encontraba que los judíos eran parte del caos. Yo creo que no corresponde, esta es mi diferencia contigo, no hay coma para eso. No. Yo estoy haciendo el punto de ellos. Sí, porque Yo Hitler he también dicho, tenía una explicación. no, pero es que tú dices... No hay argumento. Yo no tengo argumentos para el golpe No, militar. yo sé, Y yo pero yo ellos- lo vuelvo a declarar. Claro. Yo no creo en justificaciones. Es que por eso republicano es inaceptable, pero Allende yo el les doy peor, batalla. Allende el peor, para mí es el peor gobierno de la historia de Chile, sacando a Pinochet, por supuesto. Es el gobierno más nefasto. Más nefasto. Había que sacarlo bombardeando la moneda ni de cerca. Eso es. Había que violar derechos humanos ni de Exacto. cerca. Había que torturar ni de cerca. Pero entiendo el punto de quienes dicen que llegaron a ese momento, entiendo el punto, no justifico, no avalo, Y que no, fueron los no políticos congrego. los que no tuvieron, ojo, ok. y que fueron los mismos políticos, que es lo que yo también he planteado acá, que fueron los políticos lo que hicieron caer ese gobierno, y fueron los políticos los que en complicidad quizás con las Fuerzas Armadas hicieron uso de sus facultades para conducir esa crisis profunda, democrática, crisis Pero yo le económica, propongo- bla, 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 y que llevaron efectivamente al golpe militar. Entonces, no fue una decisión de las Fuerzas Armadas porque se les ocurrió, fue algo impulsado por las fuerzas Yo quiero políticas, ser- yo quiero Marco, ser- porque ellos no lo habrían hecho si es que no hubiesen estado Lo más bien avalados, que cuando los partidos que le cómplices con las fuerzas políticas. Yo quiero ser especialmente No, yo no le da, no, honesto, porque, pero y sobre todo le quité muy... responsabilidad a la política. Sí, le po. quito porque una vez que lo pidieron, una vez que ocurrió el golpe, 17 años. No, por dejaron- eso, pero yo te estoy hablando O de sea, la tenía- decisión del golpe, no, Sí. no lo que viene después es Hartas totalmente ganas- condenable. Hartas ganas tenían, porque una vez que Elwin pidió perdón y se echa marcha atrás, se quedan igual. Una vez que Andrés Saldívar, No, sí, que había sido pero ambiguo. pero eso es el después. Sí, bueno, pero Eso es el después. 17 años de Pero después. ¿quién provoca eso? Está bien, pero yo, a ver, Sí, ese es nada como el más punto. interesado que ¿Cómo- yo en cómo que quede claro que explicar la clase llegar al política 11? fue golpista, una parte. Nada me interesa más. Yo que creo que Elwin hizo un buen gobierno, creo que Elwin fue golpista. Fue golpista, pues. Fue golpista. Fue golpista. Y por tanto le cae una responsabilidad histórica imperdonable. Imperdonable por el daño que significó. Pero dicho esto, yo les propongo, como no vamos a estar de acuerdo, y para no que sea si les parece, ustedes mandan, yo participo en cualquier debate, me entretengo con ustedes, pero es una batalla en que no estamos de acuerdo. Y simplemente no estamos de acuerdo en algo que las sociedades sí se ponen de acuerdo. En la mayoría del mundo hay acuerdo en que los golpes de Estado son nefastos.
Acá no estamos de acuerdo. A tal punto, y no quiero revolcarlos de nuevo, y ustedes lo pueden hacer conmigo, votaron por Kast en segunda vuelta la gran parte de Evópoli, todo Evópoli y toda la derecha por un tipo que, cito al animador, justifica el golpe. Ese es el hecho. Y como para mí es de la máxima gravedad que no estemos de acuerdo en eso, y doy por perdida la batalla, creo que la derecha manipula esta conmemoración como lo manipula la izquierda. Y que la gente, con toda razón, se ha ido desconectando porque no hay ninguna buena fe en esto, hay pura mala fe. Porque a mí me parece que yo puedo entender que concurra como historiador, Jorge nos diga, mira, como dijiste, que no justifica, pero explicas, o entiendes, das elementos. Entiendo de quién habla de Exacto. las razones o explica cómo se llegó al 11, más allá de que yo discrepo. Lo dijiste. No, yo entiendo aportar elementos, pero como es muy grave el debate, si nos metemos en la moral, ya no estamos ni en el poder ni en la política. Y nos metemos solo en la moral, es patológico. Todos estamos enfermos. Y creo que los chilenos, con toda razón, y no hay que sorprenderse de la furia con la clase política, porque es un juego de máscara, al final del día. En ese juego de máscara, y aquí paso el 4 de septiembre para que sea más amable la conversación, de nuevo el juego de máscara es que, bajo eslogan, a mi juicio, falsos de la derecha, una que nos una con amor y todas esas que fueron puro eslogan y pura retórica, votaron rechazo en buena parte de los chilenos. Yo no creo que por esos argumentos, yo creo que mucho más de fondo por la impugnación a la élite. Y que ahora, 4 de septiembre, vale la pena algún aprendizaje de lo que pasó, y este es mi punto y aquí engancho. Yo tengo una pregunta para el público, a ver si alguien la puede tuitear o para ustedes. ¿Por qué estamos en el segundo proceso? ¿Quién lo pidió? Los políticos. No. Los políticos. Impreciso, ¿no? ¿No? ¿Quién? Rechazado. Voy a dar la alternativa con la PTU, ¿se llama? Alternativa A, Luz Poblete. No lo pidió. El segundo proceso. Lo pidió Gabriel Boric. Alternativa B. Alternativa C, ¿lo pidió Elizalde? Alternativa D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Es B. Lo pidió Gabriel Boric. El presidente, con muy buena intención, a mi juicio equivocadamente, él comienza, él instala que tiene que haber un segundo proceso. No lo pide Elizalde ni Luz Poblete. Es más, la derecha recibe una petición de negociar los acuerdos y la derecha le pone condición a la moneda. No sé. ¿Sí? No Google, fue tan así. No sé. Yo, es que yo sí, lamentablemente yo estuve ahí. Google, no ¿tú sé lo si pediste? lamentablemente me siento orgullosa. Sí, nosotros Chile Vamos, Se hizo Sí, campaña noticia. del día 1 No, con no, otro ni proceso. una noticia. Segundo todo proceso. el segundo proceso, nosotros, primero, hicimos siempre nuestra campaña Pasa del el tiempo rechazo. de no decirlo. No, pero es que si percibe público conocimiento, Marco. Chile Vamos firmó un acuerdo, unos compromisos con qué contenidos, creo que fueron 12, si no me equivoco, 12 Claro. o 15, no estoy hablando de la mesa de acuerdo por Chile del 12 de diciembre, estoy hablando durante la campaña, para que la izquierda pudiese, en nuestras conversaciones con la centroizquierda, de que creyeran que nosotros no estábamos rechazando simplemente por rechazar, sino porque creíamos en el proceso, y hablo especialmente por Evópoli, que votó apruebo, que puso todo sus mejores candidatos y puso todo en la convención para que Votaron a resultara. prueba el 4 de septiembre. No, pues estamos a prueba en el plebiscito de El del entrada. 70 de octubre. La mayoría. No. Y, Entonces, ¿me entiendes? Chile Vamos Y nosotros, pidió el segundo proceso. Como Chile Vamos, firmamos, dijimos, por una mejor, esta no, otra sí. Sí estábamos de acuerdo con abrir otro proceso y comprometimos eso. ¿Y a quién le se nos preguntaron? se nos apeló muchísimo. No, porque quién? el 80% quería una nueva constitución. No es verdad. Marco. El 80% pidió otra cosa, además. Pidió dos cosas. Que no se metiera en el Congreso. Bueno, pero esa es una. Pero más allá de que lo hayamos pedido, Bueno, pero uno. pidieron. Es que mi punto es que yo creo que se equivocaron. Y yo espero que tenga una diferencia muy de fondo. Sí. Es que este segundo proceso es un invento de la clase política sin ningún respaldo ciudadano. Ninguno. Y que además hicieron. Aquí me tengo que polemizar contigo. Escucharon la mitad de la pregunta. Porque tú estás usando la referencia al 20 de octubre en que ustedes votaron a prueba, pero se te olvida la segunda pregunta que tú mismo apoyaste. Es, ¿debe el Congreso, recuerda que era una parte del Congreso, involucrarse? Sí, Y fue no. Y fue no. Y este segundo proceso es entero vicioso porque en su inicio no hay ningún chileno convocado, no hubo plebiscito de entrada, a nadie se le preguntó si querían un segundo proceso. Y segundo, era sin el Congreso, Luz. Y este texto, concédeme, ¿quién nombró el comité de expertos? Se pusieron de acuerdo en el Congreso. ¿El Congreso para ti no es representativo? Pues si lo votamos en contra.
Dijimos que no se metiera al Congreso. Es que tiene que ser un poquito de lógica. Pero estaban en el ejercicio del cargo, no queríamos que participen. Estaban los parlamentarios estaban en su periodo parlamentario, por los cuales también habíamos votado. Que a todos estos fueron electos después de los convencionales. Pero el mismo argumento estás usando. A ver si me logro explicarle. Un día de octubre del 2020, el 78% de los chilenos, en 2 preguntas que la clase política escribió con su puño y letra, le preguntó al país en urna: ¿quiere usted un nuevo proceso? Sí, 78. ¿Pueden los diputados y el Senado involucrarse? No. Misma votación, 78. Nunca antes en la historia, en esa fecha, pues los récords se fueron batiendo todos, 78%. No existió una mayoría así en la historia de Chile. Democrática, auditable, porque el plebiscito del 80 es trucho. Pero con Estado de Derecho, voluntario, 78. Pasa todo lo que tú dices y ustedes deciden convocar un segundo proceso interpretando ese mandato anterior. No, interpretando también bastante opinión pública que decía que lo hiciera el Congreso, que hiciera la reforma, porque lo cierto es que nadie, tú vas a creer, pero... Es una interpretación tuya, lo acabas de decir. No, pues son varias las interpretaciones, uno tiene que analizar también en la política y hacerse cargo como la política. Yo me acuerdo con los votos. Y a diferencia de en lo que estamos opinando, nosotros sí creíamos como Chile Vamos que eran las fuerzas políticas las que tenían que hacerse cargo una vez por todas y ponerse los pantalones respecto de qué iba a ser este proceso. Para algunos era, y se votó de hecho, el que si se había un plebiscito de entrada nuevamente, como no, como fue lo que se acordó a propósito del acuerdo del 15 de noviembre. Fue en ese proceso, tampoco se le había preguntado si quería o no, que se decidió que se incluyera, un plebiscito de entrada. Mismo. Claro, yo no suscribí ese acuerdo del 15 de noviembre, pero hasta ahora, concédeme algo, estamos en un país del sinsentido. Y hemos tenido desde el 2019 en adelante una deriva loca, de izquierda a derecha, de sí y de que no, que no. Lo único contundente hasta ahora ha sido, a mi juicio, las urnas, porque toda la clase política se dedica a interpretar y se equivoca. Las interpretaciones que se han hecho hasta ahora van falladas. Nos falta la última evidencia, porque a lo mejor se aprueba y entonces esta vez habrán interpretado bien, pero si se rechaza luz, ¿estás de acuerdo tú? Que regalémonos 50% de verdad cada uno. O sea, hay una probabilidad alta de que tú tengas razón, interpretaste bien al país a través de los diarios y las encuestas, y hay una posibilidad que yo también he interpretado bien, de que todo esto está mal hecho, mal conducido, y que fue un enorme error como se condujo un proceso constituyente. Ya, es que ahí yo tengo una diferencia contigo. Dale. Que tú dices que... ¿Me la puede aguantar, señora Luz Poblete? ¿Me la puede aguantar, porque el señor Luis Fraile, que es aquí el único juez y árbitro, dice que hacemos una pausa comercial? En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de tus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente de las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bagrow.com. Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Hoy estuve el fin de semana, Saludo ahí para la familia Tinoco. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miski Mikui, preparaciones realizadas con chefs expertos con ingredientes de la mejor calidad. Monsieur Edward 1739, esquina Príncipe de Gales en la comuna de La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 3 a 16:30, 19:30 a 23 horas los domingos de 3 a 16 horas. Las reservas en el más 569 39 11 84 57 y también en miskimikuirest.cl. La señora Luz Poblete, el señor Marco Antonio Enrique Sominami, como es tradicional, están en este día aquí en Chile Público. Yo me excuso, la había interrumpido, señora Poblete. Perdón, sí. No, lo que le decíamos es que si bien nos podemos conceder ese 50% de que nuestras interpretaciones o análisis puedan tener algo de correcto o de asunte, creo que tenemos un matiz, porque tú dices que todas las interpretaciones son erróneas. Yo creo que todas las interpretaciones pueden tener algo de cierto. Esa es la diferencia entre tú y yo. Exacto. Que el 62% no quería ningún proceso y que los políticos no se metieran, es falso. Que alguna porción de ellos votaron pensando en la posibilidad de un segundo proceso que se hiciera bien, sí tiene algo de cierto. Una porción de ella. Que habría sido importante también preguntarles, alcaldes, y que se fueron dando a partir de las opiniones. La mayoría de las opiniones posteriores al 4 de septiembre fueron de si había una mayoría que quería un nuevo proceso, si había una mayoría que quería que ojalá fueran parte en el Congreso, parte en expertos, lo que más, ¿se acuerdan?
sea, podemos revisar, son los datos, Pero- son los datos. No es un plebiscito, no es un plebiscito de entrada. Se discutió arduamente en la mesa de trabajo con toda la representación de todos los partidos que tienen representación en el Congreso, en la que yo estuve. Yo no soy parlamentaria, pero fui presidenta de partido en ese momento, de si abríamos un proceso de plebiscito de entrada nuevamente, sabiendo que la temperatura, Marco, y tú lo sabes, a veces la política tiene que ponerse los pantalones y conducir los procesos. Tú podrás estar en desacuerdo cómo se condujo, pero lo que intentó la política, y ahí yo sí la reivindico, al menos los partidos que participamos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, porque Republicano se restó, y PDG también, pero PDG participó de algunas reuniones, y después igual votó. En el caso de Republicano, desde el día 1 dijo se restó de la mesa más chica para poder, digamos, establecer las bases constitucionales. Y fíjate que en esa, yo sí le creo a la representación en política, y sí creo que la política tenía que reivindicarse y hacerse cargo de conducir el proceso. Claro, con reglas que a lo mejor tú decís, bueno, si todo hay que preguntarlo en plebiscito, ahí tenemos una diferencia. Yo creo que sí era la política la que tenía que conducir este segundo proceso, porque nosotros sí hicimos el sondeo permanente durante la campaña, incluso sabiendo que Republicanos nunca ha querido este proceso y que se iba a hacer cargo, y ahí los votos son bastante, y estuvieron en silencio y no le pusieron más leña al fuego, y tratamos que fuera la campaña ciudadana y dejamos que hablara y que escucháramos de una vez, interpretando distintas cosas. Yo no creo que todas las interpretaciones sean erróneas, creo que todas tienen algo de cierto, pero lo que sí estoy convencida de que era la política la que se tenía que hacer cargo, y eso incluye a Boric, de conducir el siguiente proceso. Se habría cerrado ahí, habríamos quedado con la Constitución vigente, y eso ¿qué habría provocado, Marco? Porque después de la guerra somos todos generales. Si es que no se hubiese abierto la posibilidad de un nuevo proceso. Pero Luis, yo no firmé el acuerdo, no es que no sea general después de la guerra, yo no firmé el acuerdo de paz, porque no estuve de acuerdo desde el principio en la interpretación que ustedes hicieron del problema de las mayorías. Entonces, y te corrijo algo, dices la mayoría que sale en los diarios, que son la élite política. No es verdad, es un tipo de, es opinión publicada, no es opinión pública. No es verdad, porque cuando hubo urna secreta, te llevaste la sorpresa más loca, que en octubre del 2020 dicen A, en la gobernación te dicen B, te dicen C para elegir a Boric, te dicen C también para elegir a Kast y no a Sichel, te dicen D para un plebiscito el 4 de septiembre, te dicen E, y digo que estas letras son contradictorias, te dicen E para elegir a Kast, que no quiere una nueva constitución, para que hagan la nueva constitución, y probablemente te digan F, y no se va a repetir ninguna letra, porque no hay ninguna mayoría estable, porque yo creo que estamos leyendo mal la realidad. Tal como el 2011 fue un error de la izquierda creer que las marchas estudiantiles eran por la educación pública gratuita, cuando en realidad eran mucho más estudiantes endeudados furiosos con el sistema de abuso de las universidades, que no es lo mismo que pedir universidades públicas gratuitas y laicas, no es lo mismo. Lo mismo el 2019, que era una enorme explosión con múltiples causas y que tenía mucho más en común la bronca contra la AFP y los abusos que una demanda de asamblea constituyente. Te lo dice quien probablemente fue el mayor defensor de ese proceso. Es que en eso estamos de acuerdo, yo creo. Y Luz también. No, Sí. pues, No, lo que plantea Luz es que posterior. la manera de encauzar eso que vio la política ¿qué vieron? fue el proceso constituyente. Porque habían unos, perdón lo repetitivo, habían unos que decían tengamos una salida política con un proceso constitucional, habían otros que decían que el presidente renunciara. Exacto. Entonces Convocar a elección anticipada. eran dos maneras distintas de interpretar el problema que en ese momento había, y hubo mayor consenso en la salida política. Mayor consenso de la clase política. Sí, claro. Sí, claro, de porque la clase ejercían el poder. política. Y vamos por partes. Porque ejercían el poder. Con voto voluntario. Y cuando empieza el voto obligatorio, te llevas la sorpresa que ya se te hace impredecible y toda tu interpretación de tus categorías de análisis se te van al tacho. Y te enfrentas ahora a un proceso segundo donde, y aquí donde tenemos una diferencia, no es que la clase política condujo solamente, condujo para sí misma, porque prohibió el debate en el nuevo proceso. Por ejemplo, al inicio los expertos no instalan la sala de máquina. No se puede tocar el sistema político. Y entonces, como está mañatado en un sistema ultraconservador, ganan los conservadores esta mi interpretación, que es distinta a la tuya, pero igual de respetable, ganan los ultraconservadores con los conservadores, para ponerlo en simple. La derecha con la extrema derecha. En este segundo proceso. Y yo anticipo que si gana el en contra en diciembre, que hoy día todo indica que así está ocurriendo, pero puede pasar lo contrario, pero hoy indica eso, y las encuestas con las que yo he peleado muchos años, debo reconocer que no se han equivocado tanto últimamente, pareciera que va a ganar rechazo. ¿Y esa noche qué haremos? ¿Qué hace la clase política? Que dijo que tuvimos que conducir coraje. Leyeron mal el país, pero en la pasada costó miles de millones de pesos. Un estrés
gigantesca, una pérdida de tiempo enorme. Te lo digo más, yo te voy a decir lo que yo pienso que hay que hacer. Mi interpretación, no habría un segundo proceso, no seguir con esto, anunciar desde ya que no va a haber un tercer proceso. Se anunció. Sí. Los mismos que dijeron que querían un segundo proceso, si se están pisando la cola. ¿Por qué no un tercero y un cuarto? Pues? No, porque son distintos. Ah, es porque como el son- retiro, porque es lo mismo que... Pues cuando les da la es que gana, Marco- porque no, pues, el argumento Marco, es lógico. Primero, El país pidió en un voto, una urna secreta, un proceso constituyente. Entonces, el argumento, dicho de buena fe por el presidente de la República y por Chile Vamos, si tenemos un mandato, hagamos un segundo proceso. Es una interpretación. A partir de un hecho, el hecho más importante, no opinión pública, un hecho electoral, institucional, es la votación que pide un proceso constituyente. Yo digo, no hagan tercero, no hagan segundo, ya estamos en el segundo. No, ya estamos en el Y segundo. lo que hay que hacer es resolver los temas. Fíjate, yo que soy en esto, el más pragmático soy yo. Yo estoy a favor de que resolvamos los temas de seguridad, educación, Pues eso se tiene que y seguir que si se viendo. requiere reforma constitucional, hagamos reforma constitucional con el próximo Congreso del 2025. Pero hoy día la clase política está, a mi juicio, haciendo, perdón que lo diga de manera muy brutal, el loco. Porque suponen una cantidad de cosas gigantescas y se van chocando con la realidad. En 3 meses más veremos en este programa quién leyó mejor el país. Yo creo que va a ganar el rechazo, el en contra se llama ahora. Contra. Porque están leyendo mal y aparecen, algunos con buena intención, no lo discuto, tratando de buscar una solución a esto, pero se equivocaron de lectura. Ahí tenemos, el coraje no era hacer un segundo proceso, el coraje era decir, ¿sabes qué? Es tan aplastante el triunfo del rechazo el 4 de septiembre, leámoslo bien. Yo escribí de esto entre paréntesis, no es que lo estoy inventando ahora. Yo leí esa noche, había que pagar la cuenta a la farra, sobre todo la centroizquierda. Tenía que decir, mire, ya. Pero no. Y en eso Chile Vamos comete un error a mi juicio. También de buena fe. Hagamos segundo proceso. Pero hicieron una lectura. Y se les pasó. Esta es la diferencia que tengo contigo. Una se con les amor, pasó la mano. una con Una amor. con amor. Y se les pasó la mano cuando le Mejor pusieron y- reglas. Y se les pasó la mano con las reglas que pusieron. Pero yo lo que creo que lo corajudo era decir, ¿sabéis qué? Basta, ahora como ustedes no son gobierno, la responsabilidad es menor para ustedes. Lógico. Pero son cómplices en el buen sentido, no penal. Son solidarios, aliados de un gobierno en esto. Y creo que van a pagar muy caro ese error de no haber parado esto. Corrígeme, Ya. ¿cuánta gente Pero- va a leer el texto? ¿Estás de acuerdo que poco? Como Sí. antes, como el anterior también. No, el Cada último- uno primero. agarró, El último, por pero último, agarró menos. eslogan también, agarró temas, agarró. Yo creo que la y gente eso está de también- espectador de este proceso, no protagonista. En el proceso 1, para bien o para mal, había gran protagonismo la gente. En Ciudadano, las redes sí. sociales, bla, bla, bla. No, sí, En- las cifras. como una iniciativas- ciudadana como nunca dije, antes vista, miles de Iniciativas populares. miles de firmas. ¿Y ahora? que no pescaron nada. No, sí, lo Eh, hubo no, también. yo estoy de acuerdo, no es una preocupación, no es No, una. tampoco. Hubo un momento en que el Pasó tema, el momento. el tema constitucional era lo único que teníamos encima todo el día. Hoy en día, ciertamente, producto tanto de, creo yo, el momento político, social, económico que le toca enfrentar al gobierno, producto de una ineficacia administrativa que encabeza a este gobierno. Las preocupaciones, evidentemente, están en. Más el en otros desgaste lados. natural que tiene, la fatiga le han llamado, ¿verdad? La fatiga constitucional. Si todo eso, en eso estamos de acuerdo. En los matices que no, es que cuando tú dices que en el fondo la propuesta que fue hecha es como si fuera de la derecha y la ultraderecha. Esto fue convenido desde el Partido Comunista. O sea, es que quiero No, su ser mayoría súper dije otra cosa. No. súper claro. No, dije otra cosa. No dije eso. No, Dije, de hecho, incluso la Constitución... la gente eligió a la ultraderecha y a la derecha. Ah, pero para en que los, tuviera con- mayoría. en los consejeros. Claro, claro. Claro, pero la previa a eso, el compromiso es que... Exacto. Acuérdate cómo nos empujaban, digamos, cómo nos presionaban respecto del compromiso de un Chile Vamos, de una derecha para este segundo proceso, de parte de la centroizquierda. Así es. Y que nos hacía No, sentido... Del gobierno y una parte de la centroizquierda. Que hoy día Del tiene gobierno. 23% de apoyo popular. No, lo sé, O sea, lo hay una sabemos, buena sí, parte sí, de la sí. centroizquierda que no, tampoco está. No, digo, una centroizquierda pero- que no sacó ni un constituyente en esta, ah, en esta por eso. elección. O sea, Entonces, sí, una parte, porque también te podría decir la cantidad de gente puede nombrar liderazgo, que uno puede no respetar, lo que tú quieras, pero también puede nombrar gente. Yo mismo, que algo represento, nunca estuve de acuerdo. Y lo dije, ahora no importó porque no tengo representación parlamentaria, porque también no he querido. Está Es bien, parte del juego. más o menos, pues. Porque, ¿Cómo más o menos? más o menos, porque también. y es parte vamos de las nuevo. estrategias también. En esta conversación no pueden hacer trampas de un día para otro. Una conversación no puede ser la opinión pública pedía. Yo soy parte de la opinión pública. La opinión pública pedía. Eso que usted No, instala una en gran eso. parte, una gran parte. Bueno, otra O gran sea, parte, que pareciera que somos una parte silenciosa que hoy día estamos votando en contra, yo por lo menos que soy súper defensor de esto, tengo credenciales en esta materia, yo ya no creo en esto. No estoy de acuerdo. Es un enorme error enredar al país en un debate constituyente, o como se llame ahora, Consejo Constitucional, es completamente equivocado. No tiene ese espacio, porque además la del 80 tiene un gran mérito ahora,
Tiene dos grandes méritos. Que bajaron los quórum. Bajaron los quórum. ¿Y qué fue? Se votó democráticamente el 4 de septiembre, con voto obligatorio. Yo mi problema No sé es si votamos el 4 de septiembre por mantener esta. Es parte de la Sí. externalidad que tenía el Es que rechazar eso es la una otra. interpretación, ¿viste? Obvio. Que yo a diferencia cuando tuyo le no digo abrí que una sea puerta, porque errónea, yo creo que la es gente una que- parte. Pero cuando los chilenos se abrió la puerta, le dijo, oye, hay una nueva constitución, chiquillos. No, es que el hecho concreto. No, o es sea, que, ¿sabes el qué? sentido común. Es tan Es que- mala esta, que esta está mala, pero esta está peor. En el fondo, yo Exacto. leo esa. Está bien. Yo pero- leo eso. Pero tenés que optar, si es binaria. El problema Sí, de la sí, democracia sí, sí. es que es árida. Apruebo o Exacto. rechazo. Por lo Si tanto, usted aprobaba, cambiaba interpretaciones la del son 80. múltiples. Pero había una sola respuesta concreta si tú votabas rechazo. Te quedabas con la del 80. Fíjate que Pucha, yo no estoy de Una acuerdo vez, con ¿cuál eso. está rigiendo hoy día en Porque Chile? no, sí sé que es la vigente, sí. Claro. Marco, ¿tú no crees? Ponte por un lugar, por un momento, ponte en los zapatos de Chile, vamos. Yo sé que es difícil, Sí. difícil, porque tenemos una mecánica y una arquitectura a veces de pensar que puede ser distinta, pero ponte por un minuto en nuestros zapatos. ¿Tú no crees que esta estrategia habría sido mucho más fácil? Vamos a decir, ganó rechazo, se mantiene la vigente. O sea, hicimos el camino difícil también, porque de verdad, de buena fe, Eso te podemos te estar lo entregué. desconfiados, sí. Te lo entregué. Te De dije buena que fe, había buena voluntad. dijimos, Sí. esta es la oportunidad Estoy de de acuerdo. conducir políticamente y cerrar el ciclo constitucional. Si tú me dices a mí que sea así de sobrio, que sea así de tranquilo, que no tengas paviento, me parece perfecto. Pero Luce, Fíjate puede que me ser parece buena perfecto. voluntad y equivocado también. No, No sí lo tomes sé. mal, pero No. hay buena fe. Yo no, te lo dije, yo creo Ya. que tú actuaron de muy buena fe. Bueno, Yo digo, diría, le Chile, exagero vamos más. a- no. Buena fe, pero equivocado. Es que las dos cosas son posibles. Uno puede ser buena persona. Me gustaría que ese equivocarse. equivocado, y que tampoco lo, bueno, yo soy de las que mira los procesos, creo que cada proceso tiene un aprendizaje, y yo creo que uno no se equivoca cuando toma la decisión, sino que por las consecuencias que tiene, ¿no? Y yo sí confío, porque soy de las que hoy día recuerda muy bien las conversaciones tremendamente democráticas que tuvimos para poder llegar a las 12 bases. Creo que no era una intención ni amarrar, ni acogotar, ni nada, sino que no cometer los excesos ni los errores que tenía la Constitución, la propuesta constitucional. E insisto, estuvimos de acuerdo desde el Partido Comunista, cosa que a nosotros nos golpeaba, como a ellos les golpeaba estar con nosotros sentados en esa misma mesa. Sí. Y fuimos capaces democráticamente, porque para mí, ahí está la representación, y digo para mí, para quienes piensan distinto, de que era la política la que tenía que conducirla. Creo que el texto que emanó del comité de expertos, que era a todo esto representativo de las fuerzas del Parlamento, mitad y mitad. Mitad de derecha, mitad de izquierda. Ni siquiera hubo un contrapeso porque tenía más de... Nada. ¿Puedo mitad hacer y una mitad. broma, chica? Mujeres, sí. ¿Cuál es la popularidad, a propósito de opinión pública, cuál es la popularidad del Congreso? Sí, bajísima. Pero igual eligen, igual está Está democráticamente. bien, pero es que como o nos vamos a las instituciones o Pero nos son vamos a la opinión instituciones. pública. No, pero ustedes sustentan una parte su defensa de este proceso de la opinión pública y de las instituciones. Y yo digo, la opinión pública la leen, esta es mi acusación para el Está bien, debate, está perfecto. lo digo con respeto, pero mi acusación es, se hace una lectura, en el mejor de los casos, equivocada, incluso mañosa de la opinión pública. Porque la opinión pública sistemáticamente ha dicho que ese Congreso, aunque lo eligen sistemáticamente, lo consideran lento, impopular, sistemáticamente. Tiene una muy mala opinión del Congreso chileno. No todos los congresos del mundo son tan impopulares. El nuestro es particularmente impopular. Ojo, yo fui diputado, está claro. Soy parte de lo que yo ya no soy hace 13 años, pero fui diputado. También estaba mal evaluado, no es que cuando yo estaba. No te preocupes, Sí, claro. tengo claro. Entonces, si es la opinión pública, hice una interpretación legítima, porque son autoridades, para mi juicio equivocada. Esta es mi acusación. No hay mala fe, es equivocado. Como creo que Boric, de muy buena fe, igual que tú, dice, mira, salgamos de este impas. Pero lee mal, leyeron muy mal. Como también cuando los constituyentes del 2022, con muy buena fe, pero se equivocaron. Yo no creo que haya habido mala fe de una buena parte de los constituyentes. Fueron panfletarios. Son gente equivocada. Yo te digo, no puedo entender que esa gente equivocada la nombren en los gobiernos. Yo creo que hubo mala fe, directamente. Desde Marinovich, dices tú, estoy de acuerdo. No, y de, Ah, y de ella y de también. varios Eso, más. De eso. ella, No sí, sé. y de varios más. Sabiendo, pues, yo no sé mucho- si hay buena fe hoy día en esa misma lógica en la política. Yo no sé si uno puede decir que hay buena fe en el segundo proceso. No los que lo hicieron, un en clima los constituyentes. Yo no sé si de verdad Republicano actúa de buena fe, presentando todas esas enmiendas que son una provocación. Proponer que los tratados internacionales se subordinen a la legislación nacional es matar toda posibilidad, Claro, toda con una enmienda esperanza. que todavía no está votada. No, pero la propusieron. falta el ¿No se pleno. había Sí, bajado una esa? cosa la ¿O no, primera. esa no fue de No las sé que No, cuál esa es, no no está sé bajada a si- las 4. no sé de la- Pero eso no es buena fe, eso es provocar.
republicanos, dije. Lo que quiero decir, yo no pido en esto, y por eso digo que no es un juicio valórico de que sean buenas o malas personas. Digo, la pregunta es quién lee mejor el país hoy y lo pueda conducir. Entonces tenemos un gobierno que lo lee mal. No presenta reformas, lo lee mal. Cree que la juventud alcanza, ¿no es cierto? Si somos jóvenes, encantadores, acá estoy. Más o menos el mensaje de aquí. Somos más lindos que los más viejos. No estamos Hay muchas cansados. Más sustancias. tatuajes, tenemos más onda. Son más onda y todos ustedes, viejos, lo dijeron, como lo dijeron ellos, éticamente, son gente viciosa y podrida, pero nosotros hasta los 35 años somos la raja. Tal cual. Es una exageración, pero más o menos. Caricaturescamente sí. Pero entonces, a mí no me importa que sean buenas o malas personas, creo que están equivocados, aunque tengan muy buenas intenciones. Están equivocados en su superioridad moral respecto de un país completo. Es injusto, porque no es cierto, ¿no? Porque pagó nada. Y después, mi problema no es que haya mala o buena fe en la política, porque no la hay en general, hay agendas de poder. La pregunta es otra, es ¿cómo lees la ola impugnatoria que Chile está mostrando? Que se explica también que se está expresando en Argentina, con un tipo totalmente excesivo para no adjetivarlo, Milei, o con Bolsonaro en Brasil, racista, homofóbico, como Bolsonaro, o Trump. Si no es un fenómeno chileno, digo que hay una ola impugnatoria en el mundo que no cree en el Estado y no le gusta la democracia, o no le importa la democracia. La subvalora. La subvalora. Prefiere otras cosas. A lo mejor prefiere orden, a lo mejor prefiere seguridad. Y para eso están dispuestos Están a sacrificar eso es. grados de democracia. Y que Y liderazgos grados y excesos de los liderazgos, y acoso exceso. de mujeres, violación, en eso estamos de fraude, acuerdo. y dicen, mira, no Entonces, me importa. ¿cómo cuidamos también esa democracia, Marco? Yo mi pregunta es que, mi crítica a ti, Luz, es que la ola impugnatoria ustedes la ponderan de una manera que me parece a mí que con buena voluntad no le das. Esa es mi diferencia. Ujú. ¿Qué hacemos con esa ola impugnatoria? Tampoco tengo la respuesta, te quiero decir. Yo sí creo que la leo mejor hace muchos años, porque vengo diciendo, escribiendo libros sobre esto, que hay una ola impugnatoria. Vengo hablando de crisis del 2006. Desde que entré a la política dije, cuidado, hay una crisis de representatividad de la puta madre. Perdón, del exceso Sí. total. Y lo que me dijo toda la clase política, no, las instituciones hicieron. No, Hermano, no, la crisis la crisis de institucional la hemos- representatividad. Entonces, no podemos vivir todos los días leyendo todos los domingos que el Congreso tiene 3% de popularidad. No puede ser. Y no pasa nada. Y son puros intentos demagógicos que hizo esta generación cuando bajaron los sueldos, sin ningún rigor, diciendo que el problema eran los sueldos de los diputados. Con No. la cantidad. O la cantidad. Es cualquier cosa. Si yo digo la ola impugnatoria en Luz, esta es mi crítica a Chile, vamos. Esa ola donde lo encausan ustedes. Y terminaron votando, y lo digo, no es moral esto, es técnico. Votaron ustedes por un impugnador del sistema, Kast, que está en un zapato chino hoy día porque él es ahora el sistema. Se le acabó. Kast es responsable de la realidad ya. Él es cogobierno. Es copresidente, controla 2/3 de la constituyente. O sea, él ya no es el impugnador. Por eso bajan las encuestas. Esa es mi interpretación. Kast baja porque aparece hoy día como él era la promesa del cambio. Hoy día es, o sea, tú eres parte de esta fiesta. Si te habíamos elegido para que no hicieran la fiesta. Está bailando, estoy demasiado contento, dice Kast. Elegí 22 republicanos, estoy feliz, estoy gordo de felicidad. Listo, el país empieza a decir, entonces eres de los mismos. Mi duda es, y la pregunta para ustedes, ¿qué hacemos con la ola impugnatoria? ¿Qué conducción le das? Fíjense que en una oportunidad, para hacer una analogía de una discusión constitucional que también tuvimos acá en el programa, vino tu señor padre, Carlos Omida. Y empezamos a hablar un poco de las reformas a la Constitución hechas el año 2005. Como todo el mundo sabe, se bajó el tiempo presidencial, la inamovilidad de los comandantes en jefe, muchas otras más, varios enclaves importantes que quedaban de dictadura y demás. Entonces, y yo me imagino que ya de haber tenido el run, ¿no es cierto?, de su hijo, así como, pero ¿por qué no cambiamos la Constitución directamente en vez de estar haciendo... Sí. Me imagino que estaban esas conversaciones. Porque tú abiertamente siempre fuiste partidario de aquello. De hecho, yo siempre te lo he reconocido, que lo hiciste 10 años antes. Ahí te llega el 8 después. Después. Profeta tarado se llama, profeta estúpido. Entonces, y él me decía, no, sí, yo quería cambiar la Constitución. Estaba convencido que había que cambiar la Constitución. Pero entendía que en ese momento no íbamos a poder cambiar la Constitución y entendía que si la llegábamos a cambiar la Constitución que íbamos a poder hacer, tampoco me iba a satisfacer. Entonces, mi intención era modificar en lo más posible la actual Constitución que teníamos sin renunciar al cambio constituyente. Al cambio de Constitución completa. Eso es un poco, me explica Carlos. Entonces, ¿por qué hago esa analogía? Y ahí volvemos a lo mejor a la discusión también de la semana pasada o del principio del programa. Que yo tengo a lo mejor niveles
de realismo político, o a lo mejor soy demasiado conformista respecto de, de las situaciones que la política chilena tiene que enfrentar. Y tú te vuelves en extremo exigente respecto de esas mismas, acciones. A mí me parece que, y sin ánimo, por supuesto, de zanjar la discusión y el debate de ambos. Por lejos de esa. ¿No es cierto? Pero lo cierto, a mi modo de entender, de lo que pasó ese día como mero espectador, sin la afluencia de opinión pública que pueden causar tú, sin ser presidente de partido como lo fuiste tú, sino que solo aquí con mi amigo Luis Fraile desde un micrófono. En la humildad del micrófono. De verdad, yo soy muy crítico de la clase política chilena, pero siento que no fue tan malo. No me estoy refiriendo a la concertación, me estoy refiriendo a cómo a cómo se desencadenó finalmente el proceso. No sé qué tanta expectativa teníamos. Chile Vamos hizo campaña del día 1 diciendo que íbamos a hacer otra constitución. Del día 1 fue que íbamos a hacer otra. Yo no sé si eso habrá sido verdad, mentira, si lo sentían. Si era la manera... No, pero me enfrenté reconociendo, si era la manera, a lo mejor que ellos interpretaron como hacer campaña, porque la campaña aguanta todo. Entonces, yo no sé si ellos lo hicieron pensando en que era un elemento de campaña, más allá de una convicción. No tengo idea. Yo creo que había de todo. Yo creo que había gente que tenía la convicción de que teníamos que hacer otro proceso, y había otros que fueron especialmente prácticos y dijeron, hay que decir esta cuestión porque es la única manera de sacar esta cuestión adelante. Entonces, lo cierto al final del día es que tuviste un segundo proceso, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, que la gente no pidió, ni de cerca. Quienes lo organizaron, quienes lo pidieron, fue la clase política con representación parlamentaria, porque tú también te considero clase política y no estaba ahí metido ahí, pero quienes tenían representación parlamentaria se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ir para allá. Si eso es democrático, no es democrático, si estuvo bien, no estuvo bien. Nadie ha dicho, pero un momento, porque esto también le falta rigor, nunca he dicho que este es un proceso no democrático. No, porque tú lo cuestionaste porque las personas ya habían votado que no lo querían cuando sacaron el 78%. Digo, una interpretación equivocada de una clase política que también ha reducido el 19 de octubre del 2019, el 18 de octubre, a un conjunto de monos delincuentes hueveando en la calle. Que es una caricatura que se está instalando completamente equivocada de nuevo, porque si estamos en todo esto, porque hubo una enorme protesta social que no es de la izquierda, que la izquierda recuperó para sí misma, pero que en realidad era mucho más que una protesta de la izquierda, era el tema mapuche, el tema de los consumidores, la AFP, el feminismo, el abuso. Yo creo que además, si me preguntáis a mí, el abuso no era una cosa anticapitalista, era un capitalismo más justo también. Y ese es mi punto. Si mi discusión con ustedes no es que sean, no digo que Luz sea antidemocrática, no digo lo que está ocurriendo no sea democrático, digo que hicieron un acuerdo equivocado, que necesita un poco lo que no estoy de acuerdo contigo, y hay una valoración personal, es que son sospechosos, porque hicieron un segundo proceso para la clase política, que no abre las puertas. No toca el capítulo 15 de la Constitución de 1980, que para mí es el más importante. Tengo un libro que se llama No es la economía, es el poder. Se trata de eso, mi libro, con Rafael Gumuz, un tío mío. O sea, un libro está ahí, en Google, búsquenlo. Tengo escrito de por qué el verdadero problema es un capítulo de la Constitución. No es todo el resto. Uno, el sistema político. Que la Constitución del 22 lo hizo mala, realmente sí. Tampoco defiendo cualquier cosa. Estaba mal hecho lo que ellos proponían. El enredo, ¿te acuerdas? De la autonomía regional. Hasta yo ni lo entendía. Tuve que dibujarlo en un papel. No lo entendí. Soy medio tonto, pero mis compatriotas tampoco lo entendieron. Entonces, este es mi punto. No estoy acusando a Luz Poblete, ni a la derecha, ni a Boric, de mala fe, de poco democrático, sino que, y es normal, porque esta es mi discusión de toda mi vida. Yo vengo de la élite, no soy hijo de obrero. Pero me he peleado toda mi vida con la élite, porque creo que la élite lee más la realidad. La élite chilena estoy hablando, no la francesa e italiana, la chilena. Lee más la realidad. Y el año 90, esta es la discusión que tengo con Jorge, interpretaron que el mandato de Luna era un tipo de mandato. Y hicieron la transición que hicieron, que creo que se les pasó la mano. Esa fue una interpretación que hizo, entre otros, para seguir más freudiano, mi padre. Un tipo de interpretación. Y el 2019, tarde eso sí, estoy de acuerdo, pero uno podría decir, no estábamos tan equivocados que les decíamos cuidado, que lo advertíamos, ¿eh? Cuidado, viene el caos. También, perdón que lo dije en una radio. Está el video. Va a venir el caos. Lo dije en 2017.
Está dicho por mí. Y se rió la periodista. Me retó, fatalista. Quiero ver a la periodista y decir, vente de nuevo. ¿Qué pasó el 2019? Hubo caos. Entonces lo que digo es interpretación equivocada, esa es mi opinión, de la ola impugnatoria que está incubando hace muchos años en Chile. Y yo creo que nace con la crisis asiática en el 98, frustración de crecimiento, con la defensa de Pinochet en Londres, en el elemento más moralizante que irrita a una cierta sociedad. Lo que Jorge explica, yo no estoy de acuerdo, que se hizo la justicia a la medida de lo posible, fue irritando a mucha gente. Y esa irritación se expresa de la peor manera y también de una manera muy linda, porque tampoco es un grupo de delincuentes lo del 2019. ¿Hubo delincuentes? Sí. Y también hubo... Ahí están las imágenes, pero reconozcamos que el debate público, la opinión publicada, no la opinión pública, ha instalado que era un episodio delictual. Y las encuestas hoy día incluso empecé que la gente ya no valora el 2019. Empezó un viraje, como que fuese una mala borrachera. Explotó el país. Y lo que digo, estamos a la deriva desde ese día. Desde que la clase política no entiende que cuando le preguntan a los chilenos se lleva sorpresas increíbles. Cada vez que pregunta, cada vez que pones una urna, sorpresa. Sorpresa increíble. Rechazo, no al Congreso, sí una constitución, cast. Tú pones una urna y te aparece, concédeme que estamos en un momento impredecible. Total. Y si gana el rechazo en diciembre, creo que grabemos un programa al día siguiente. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, pero de nuevo, yo me quedo con que es una interpretación Sí. y que probablemente, a diferencia, tú las vas a juzgar el 17 de diciembre como, viste, estaban equivocados, si es que gana el en contra. ¿Y en tú cambio, me dirás, viste? No. Incluso si gana el en contra, es que esa es nuestra diferencia de mirar las decisiones políticas como anticipadamente equivocadas. Yo creo que uno las toma, y fueron las decisiones que tomaron en los años 90, quienes estaban gobernando y tratando de hacer una transición, lo conversamos largamente la vez pasada. Es una interpretación de cómo hacer las cosas. Quizás tú lo habrías hecho distinto y es igualmente válido. Sí. Como yo respeto también tu opinión respecto de eso. Esta es una interpretación que hicimos quienes dirigíamos en ese momento los partidos con representación parlamentaria, para ponerlo bien acotado, y después con las consecuencias, el desarrollo de este proceso en las circunstancias que nos tocan, ¿no? Con todos los errores de este gobierno, con la paralización, con los escándalos que tienen un voto de impunidad. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. 100. O sea, creo que no podemos interpretar todo de esa manera, pero sí gran parte. Y como dices tú, puede que estemos errando, sin la mala fe, errando en la ponderación, que no significa que no estés. No, por eso, estoy como parafraseando. Lo que te quiero decir, que la interpretación del 17 de diciembre para mí va a ser algo más de responsabilidad todavía, Marco. No es decir estoy equivocado, no. Nosotros nos hicimos cargo, tratamos de llevar este proceso, no resultó y tenemos que darle conducción nuevamente. Y si esa conducción significa se acabó el leseo, cabrito, hasta aquí nomás llegamos, porque hay que encontrar un nuevo momento para hacer, o se harán estas reformas a propósito de la Constitución vigente, y se tendrán que hacer reformas constitucionales y sigamos conduciendo el país, porque no nos podemos paralizar si es que gana el en contra. A mí me parecería un error, va a ser mucho más difícil reempezar si es que gana el en contra. Yo le daría una oportunidad a este proceso y a este texto, y será responsabilidad de nosotros mismos, los políticos, dado que nos hicimos cargo y nos creemos tan machitos, tan una parte, pero en el sentido de mostrar el contenido, mostrar hacia dónde va, que no es tan terrible el texto que sale. Yo creo que es una buena propuesta a los expertos, que las enmiendas se están empezando a votar, que espero que vayan por buen camino, que republicanos no se equivoquen, cometen los mismos errores y excesos que nosotros prometimos que no se iban a dar en este proceso en particular, y que con la sobriedad que amerita, porque son otros los temas urgentes que tienen que ver con el gobierno, con lo que hemos hablado, yo estoy de acuerdo, a mí que vaya con sobriedad y que realmente podamos aprobar. Y me gustó la palabra de Jorge con estos errores, como siento que eres demasiado exigente y perfeccionista con lo que te gustaría, o que este texto quizás no va a completar. Pero soy igual de exigente que ustedes con el gobierno Boric. Eso es lo que me parece que quiero instalar. Ustedes son implacables con Boric, como oposición. Y es legítimo. Y yo soy implacable con ustedes. Ese es mi punto. O sea, sí, lo que no pero me parece... no con la Constitución, me refiero no con el proceso constitucional, porque tú lo pones en la responsabilidad. Claro, está Republicanos hoy día representando gran parte del Consejo. Yo mi punto es que... Pero hagámoslo bien. ¿Por qué no le das el beneficio a la duda de que este texto salga bien? Porque ya cometieron... Mi punto es el siguiente. Pero no soy todavía autoridad. No vota el Consejo en pleno. Yo no le cuesto un peso al Estado de Chile. Tú tampoco y tú tampoco. Quienes hoy día le cobran al Estado de Chile y tienen el privilegio de tener fuero. A mí no me parece ninguna víctima, ninguno sacrificado. No. Un privilegio.
Por eso, Quiero que lo hagan a mí la pelea con Boric y con Piñera, cuando me dice, uy, Marco, que me cuesta ser presidente. Dice, no, a mí no me lo digas, yo traté de ser presidente. Agradece y no andís pidiendo perdón todo el día. Me pasa eso con la clase política institucional. No den explicaciones. Para eso pidieron el cargo. Para eso tienen recursos públicos. Y el primer proceso costó miles de millones. Este segundo, miles de millones, más barato. Pero son miles de millones de pesos involucrados. Elecciones sin parar. Miles de millones. Y le estás explicando a la gente que no hay plata para... No quiero hacer demagogia. Para agua potable. Pero te estás gastando miles por interpretación equivocada. Entonces ahí me va a decir él, bueno, pero tú, ¿en qué púlpito? ¿Cómo me dirías? ¿Y tú en qué lugar te pones? Bueno, es la gracia de la democracia. Hay algunos que son elegidos, otros que no somos elegidos. Y los que no hemos querido ser elegidos en el Congreso, yo no he querido ser parte del sistema. Siempre me he mantenido fuera. Porque no estoy de acuerdo. Porque tengo un profundo divorcio cultural y social interpretativo con la clase política en general. Por eso me llevo mal, no me quieren, no me van a ver nunca en una fiesta, en ningún cumpleaños, ningún parlamentario, me llevo mal. Tengo una muy mala opinión, porque creo que es, salvo excepciones, por supuesto, no tengo ninguno, pero salvo excepciones, mañosos. Piensan en sus reelecciones, todos estos son trucos, se acusan entre corruptos, son todos corruptos en general. En caso de fundaciones, lo que veo también de la izquierda también, veo gente disparándole a Frente Amplio, ellos mismos son los más truchos que hay. O sea, truchos aprovechándose dentro de la coalición para pegarle al vecino cuando ellos mismos... ¿Con qué ropa? ¿Con qué ropa? No se dejan un malo. Parlamentario dice, ahí está la mía, le voy a pegar duro a Jackson, como si Jackson fuera un súper corrupto y ellos unas palomas. O sea, yo lo que quiero decirte es que soy un profundo desconfiado y creo que el debate que tenemos que tener en este programa, a mi juicio, es la invitación, yo me subo a cualquier micro con ustedes, pero es la interpretación de la ponderación de la ola impugnatoria. Esa es mi diferencia. No la quieren leer. Piñera no la quiso leer en las 2 elecciones que competí con él. Se lo dije 10 veces en los debates públicos. Y Piñera dice, no, estás equivocado. Bueno, en 2019 vamos a la ponderación. ¿Qué nota le pones a la gravedad de lo que vivimos? La máxima. La máxima. Bueno, muertes. Vivimos en el precipicio. Bueno, pero la máxima. Como tuvimos el 4 de septiembre de otra manera. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Miku, restaurante peruano de alta gastronomía y difusión. En la comuna de La Reina, como siempre, un álgido día martes aquí en Chile Público. Marco Antonio Enrique Sominami. Besos. Luz Poblete. Nos vemos el siguiente martes, 12 de septiembre. Después del 11. Chao. Chao, chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.